El cine, ¿cuándo empezaron a ver cine en Manguelén? Y el cine ya en ese tiempo, allá que estuvo el correo, donde ahora estaba la casa de Cortina, allá, ahí donde tiene la cooperativa, ahí había un cine que a veces veníamos así. Después hubo también en donde está Delía, estuvo con el cine ahí, Ollero, un tal Ollero, que después estuvo en el cine italiano. Después también hubo cine en donde está el Club San Martín, no me acuerdo ahora cómo se llamaba la empresa que sí. Y ya después vinieron los Cordero, que puso una tienda ahí, un almacén también, que era Francisco Cordero, y era Badali y Cordero la firma, donde tiene allá el que vende autos, Carrusea allá. Ahí tenían, después hicieron a donde está el Club San Martín, Cordero, que se vino Francisco Cordero, todavía quedó acá. Don Antonio, ¿y cómo era la iluminación? Porque antes que apareciera Carbone, que se inaugurara la usina, había unos faroles a querosén, había unas columnas de fierro en las esquinas, y entonces había un farolero, y el farolero era un tal Martín. Sí, que ahora está una hermana estaba en Salliqueló, que después tuvo la estación de servicio ahí donde está por la fonda del Turco Lima. Y todo él se ocupaba de ir y prender los farol todas las noches así, apagarlo y así hasta que... Y la luz eléctrica ya vino mucho después, que lo pusieron los Biarci, y después el Biarci le vendieron Carbone, sí. Y así, y después ya claro, hay cada vez más casas de negocio, todo. Sí. Fue creciendo, Manguelén. ¿Cómo eran las ferias en esa época? Usted que siempre estuvo relacionado con la ganadería. ¿Quiénes fueron las primeras ferias? Cuéntenos. La primera feria se llamaba Atanasio Navarro, el dueño del campo que está en Otoño, ahí que era Yatay y eso. Y era donde está el agua sucia ahí, donde está ahí tenían las instalaciones. Y ahí un tiempo ya yo era chico y veníamos a las ferias con papá y así, bueno, uno dio remate ahí, después vendió a una firma que era CS Vitón y compañía, bueno, un tiempito, después eso le vendieron a De la Fuente Inchaupe, que ya cambiaron la instalación donde está ahora Arnaud, esa es donde estaba Alonso ahora, esa era la instalación de ferias. Después vino otra feria que ya era de Lazo, pero hubo un tiempo, más o menos en el 1920 o 21, cuando que valía mucho la hacienda, que después bajó de golpe, pusieron otra instalación de feria donde está el horno de Lipucia allá, era Bota y Damasco, un hermano del Luis de Damasco. Bueno, ahí, y entonces, y después en ese mismo poco tiempo otra, Martínez y Gallo, que uno era de Pringle, me parece que puso donde tiene el petizo Giorgi Gordo, ahí hicieron la instalación. Aquellos no sé si dieron 2 o 3 remates, porque empezó a bajar la hacienda y no conseguían hacienda, entonces compraban hacienda para traer. Y allá en casa papá le vendió la hacienda bastante. Y me acuerdo siempre, 145 pesos lo que pisa. Y bueno, y vino el día del remate y no valía, y había terneros chicos, grandes, vacas con crías, novillos grandes. Sí. Y entonces, después papá en esa misma feria compró los novillos más grandes a 90 pesos. Y bueno, así que ya esos se quedaron medio fundidos. Y no sé si dieron otro remate más y que irse. Y estos otros de acá también dieron un remate o dos y vino que después las vacas nadie las quería, andaban por la calle. Sí. Y los otros negocios, compraba, Inchaupe también tenía un escritorio acá, compraban cereales y
esas cosas. Después estaba el Hotel de Goñi, que sabían es un hotel famoso ese que sí, está, enfrente al Banco Nación. Bueno, después vamos a seguir conversando. Vamos a hacer una pausa, don Antonio, y después vamos a seguir conversando haciendo toda esta historia de Wangelén. Sí, quizás no seguimos rigurosamente una narrativa histórica, porque no queremos desperdiciar, en base a la buena memoria de don Antonio, muchas circunstancias, muchos hechos importantes que en alguna medida van marcando el perfil de Wangelén. Fíjense que una de las cosas que podemos rescatar, podemos señalar, que podemos destacar, es que nos dice que Wangelén, en su origen, su estación, no tenía andén todavía, no era un lugar de parada. Esto es un hecho histórico realmente importante de significar, porque la estación Wangelén es la estación más nueva de todas las estaciones de la zona. ¿Por qué? Porque no estaba dentro del cronograma oficial de los del ferrocarril de los ingleses, del ferrocarril sur, a ser la estación Wangelén. La estación Wangelén surge, yo diría, circunstancialmente, y fíjense que en alguna medida lo está estableciendo la de distancia de una estación a otra. Siempre se mantenía 30 kilómetros y Wangelén está equidistantemente a 12 kilómetros de Otoño y a 13 kilómetros de Ombud. Quiere decir que fue prácticamente insertada entre dos estaciones de ferrocarril, porque acá había un acontecimiento histórico que va a ser posiblemente un capítulo aparte para analizar el hecho de esa guerra de ferrocarriles o de distancias que prácticamente algún historiador bien los relató. Pero lo importante de todo esto, que todos estos relatos, todas estas anécdotas, estas experiencias que en definitiva marcan una reflexión en la vida de Wangelén, en este volver a vivir, todo es posible gracias a un gran producto. No importa cómo nos ofrezcan la naturaleza. Lo importante es cómo la presenta usted en su mesa. Sin colesterol. Pura por naturaleza. Sin aditivos. Usted ya sabe, volver a lo nuestro. LOH, el aceite de girasol puro por extracción. Y vamos a entrar en este segundo bloque donde hay alternativas muy importantes porque van a marcar en alguna medida todo lo que significa esta identidad, este perfil del hombre de Wangelén. Un poco en sus comienzos, un poco en sus raíces, un poco en el inicio de esta charla va a quedar plasmado lo que en definitiva conforma la forma de ser del hombre de Wangelén. Que era de los dueños acá, de los campos acá, estaba donde es el hospital ahora, era de madera. Toda la población era de madera, que después la deshicieron. Y ahí estaba la administración, me acuerdo que los ingleses había un Walterio Graham y otro no sé cómo eran los administradores ahí, no sé cómo era otra firma que había, también que eran
Sí, ahora no me acuerdo bien, bueno. Y esa quedó ahí, después donde está la maternidad que estaba ahora, eso lo hicieron después. Vendieron todo, vendieron las maderas, todo, y hicieron algo ahí. Y había, después ya había más, como se ya vinieron médicos. ¿Se acuerda de los primeros médicos? ¿De Baldomero Fernández Moreno se acuerda? Sí, y había otro... ¿Doctor Mesana, puede ser? Arcas, médico, en fin. Y eso yo ya medio chicuela, claro, como sí, venía sí, un poco al pueblo acá, sí, después Rolón, en los últimos más ya. Sí, el doctor Rolón, Urquiza. Doctor Urquiza. Claro. Sí, es un poco la historia de los médicos. Cuéntenos algo de Baldomero Fernández Moreno. Era bueno, él se daba mucho, un poco con la gente, sí. Y se daba, yo para decirlo verdad, casi ni lo conocí tampoco, claro, porque era uno como cualquier otro médico, sí, así. Sí, pero después, claro, acá era muy bueno para el pueblo y todo eso, era de los principales, ¿va? ¿Y de la farmacia se acuerda? Ah, sí, de Antonio Álvarez, éramos muy amigos. Don Antonio tuvo a veces que hacer de médico, ¿no? Cuando no había médico. Claro, no había médico, así. Sí. Iván, me acuerdo, era soltero, él todavía era soltero y tenía la novia, una de Martínez, que venía a ser tía de Chupete. Claro, sí, hermana de Gabriel. Hermana de Gabriel. Iban allá al campo y que querían que le casara perdices, ella subía del caballo, le enseñaba el caballo y éramos como de la familia con Antonio Álvarez, de esa farmacia era como si fuéramos de la casa. Y hasta que murió él, en fin, todo. Así que esa farmacia. Después ha habido otras farmacias que judío me parece que era allá donde estábamos Morán antes, que se prendió fuego, una vuelta. Y hablen un poquito cómo eran las escuelas, acá donde estaba la escuela 8, cuéntenos un poquito las escuelas de Wangelén, porque a veces eso hay confusiones. La escuela 8 estaba donde está ahora la carnicería esa de Rech. Ahí esa esquina era la escuela 8. Ahí, pero sí, después había escuelas particulares, que yo sabía venir una que está acá donde tiene Bauer, la casa ahí en esa esquina ahí. ¿Quién daba clase ahí? Un tal Serracheri, un maestro muy bueno, italiano, pero muy bueno, iba Basilio Adamovic, Alain Marsilesi, el de Rovilota, Jacinto Rovilota, iba yo también ahí, íbamos varios, pero un poco tiempo ahí. Era muy buen maestro, pero le gustaba mucho tomar. Y resulta que parece que el hombre se había empeñado con mucho y un día se mandó a mudar, no supimos más nada. Desapareció el maestro. Desapareció, que yo lo sentí mucho también. Y don Hilario Martínez Vaquero, otro maestro. ¿Usted y lo conoció? Entonces cuando allá donde está ahora del Arco, la esquina aquella, había una tienda, vino ahí. Y Martínez Vaquero era empleado ahí o encargado, no sé qué, en la tienda. Después, como dejó la tienda, se puso él de maestro, enseñaba particularmente también, Martínez Vaquero. Y hubo otro Gasparini también anterior a eso, que también de allá a casa venía mi hermano y eso. Me dijeron que había bandas en esa época, bandas de música. ¿Puede ser que había bandas en esa época ya? Y acá había quienes se ocupaban de eso, como ser Zanussi y eso. Tocaban a una especie de banda. Ahora banda, cuando había romería una vez o dos al año, venía de Bolívar, sí, la banda de Rossi, me acuerdo que muy linda banda, recorría todas las calles, y esos pasodobles, toda esa... Nosotros de allá del campo sabíamos sentir, estábamos... Don Antonio, cuéntenos los festejos de Wangelén, del famoso 27 de septiembre, ¿cómo eran? Porque antes cuando no había iluminación, ¿cómo se arreglaban? Pero casi no se hacían fiestas, los 27 de septiembre no, algún baile social o una cosa así, pero no,
Yo no me acuerdo que fueran fiestas grandes, así, pocas. O sea, los famosos almuerzos, el 27 no se hacían. No se hacían así, no, al principio no se hacían. Al principio no se hacían, ¿no? Sí, eso ya más tarde se empezó a hacer después. Y ya cuando se agrandaba la población. ¿Cómo hacían para viajar a Coronel Suárez y todo eso? ¿Los caminos en esa época cómo eran, don Antonio? Y los caminos acá para ir a Coronel Suárez era el tren únicamente. Bueno, y el camino por tierra había que ir de acá, Guanguelén Viejo, pasar allá por lo de Damasco e ir a Primavera, porque el camino de la ruta 60 a Centena, a la Costa de la Vía, no había camino. El camino era ir por acá, por Guanguelén Viejo, y pasar por las Golondrinas, y ir a Primavera, y de ahí a Suárez. Ahí ya había varios caminos a Suárez. Y de Centena a Umbú era el camino que se venía después para este lado. No había otro camino. Ahí a la costa después hicieron ese camino y se fue haciendo. Pero era difícil esos caminos, se iba en sur. En sur, que en breque, nosotros íbamos a Coronel Suárez en un breque, salíamos en la mañana y íbamos por la tarde, estábamos allá, y un día allá o dos, o lo que fuera, y para traer mercadería, y veníamos de vuelta en el mismo breque, con 2 caballos, y se iba a la fonda. En toda la fonda había para guardar caballos, le daban pasto, todo había, esas comodidades. Y cuando vienen los automotores a Guanguelén, por ejemplo, ¿cómo se hacía? ¿Con la nafta? ¿Cómo se transportaba todo eso? Bueno, y la nafta la vendían en cajones, latas, sí, hasta que vino el primer surtidor que lo puso, me parece allá, Badal y Cordero, es donde tiene Arrucé la venta de autos, allá que tenían almacenes. Fue el primer surtidor ahí. Sí, no, y que decían que la nafta no servía, esa suelta, que qué sé yo, y bueno, empezó en cajones, para la cosecha se llevaba las latas en cajones, querosén también, todas esas de 20 litros, y así se repartía todo. ¿Y las cosechas cómo eran en esa época? ¿Cómo se sembraba? Y se sembraba como así, con arado a caballo, sembradoras, se rastreaba, y sí, después había unas cosechadoras a peine que se llamaban australianas, que se cosechaba así, pero cuando había yuyo se atoraban, andaba muy mal, también se cortaba y se engavillaba, se hacían gavillas, se amontonaba y después se hacía la parva, después iba una trilladora acá, como Mariana tenía una trilladora que la sabía transportar con bueyes, Rufino Álvarez tenía bueyes y eso. Así que... Después otra trilladora era un Álvarez y González. Ese González viene a ser pariente de aquel que tiene el bolichito allá, ¿cómo es? No, como el suegro de Zumárraga, como Sí, de Angeleri. Angeleri, bueno, el suegro ese venía a ser nieta, la señora esa de ese González que tuvo la trilladora, eso, allá en casa trilló un año. Sí, se trillaba la trilladora, las parvas ya después de la cosecha, de chamar, se iba recorriendo donde había y se trabajaba así, se hacían montones de paja, que era de esas pajas que daba ahí para los animales también y así, con todo el trabajo ese, y se acarreaban carros a la estación. La hacienda después todo se transportaba obviamente por ferrocarril, no había otra no manera. Había otro, no, se traía acá a las ferias o lo que sea y todo iba por ferrocarril. Sí. Bueno, después vamos a seguir hablando un poco de cómo era ese transporte del ferrocarril en la época donde Guanguelén producía. Vamos a una pausa y después seguimos conversando con don Antonio. Claro, a veces si uno lo mide en unidad de tiempo, no parecieran muchos años en esta transformación que ha tenido el país, la provincia y puntualmente Guanguelén, ¿no es cierto? Pero claro que, como el caso de don Antonio, desde una niñez aportó también al crecimiento de Guanguelén y en esta
riqueza, donde se va desgranando el comentario de este volver a vivir a través del relato de don Antonio, vamos a ingresar en un bloque donde sobresalen dos hechos, dos circunstancias realmente llamativas para su época, que después las vamos a comentar, después de escuchar el relato de don Antonio. Un poquito, sí, bueno, sí, cuéntenos a los arreos de pavo. Sí, eso ya fue más o menos por el 28, 27, 28, ya Álvarez, la firma Álvarez San Román, ya compraba pavo. Yo les sabía ayudar también y se salía, como sea, en la mañana temprano, a los puestos, ahí por las nenas, las grampas, todos los puesteros se criaban mucho pavo, ahí de 80, 100 pavos. Primero, Álvarez, cuando estaba ya por ir a comprar un mes o dos antes, le llevaba maíz, le vendía maíz a los puesteros para que le distribuyeran los pavos gordos. Y después iban y se traían en una jaula en el camión de forada, por ejemplo. Pero a veces llovía, y hubo años que había que traerlos arriando. Lo traían de un puesto al otro, de por allá, y se quedaban a dormir por ahí los que lo traían. Y después acá en una quinta le daban de comer más hasta que se cargaban vagones. Se cargaban 2 pisos de pavo y se dividía al medio en 4 departamentos para que no se amontonaran y así se cargaba. Y me acuerdo un año traían de la Nevada también los pavos que había llovido, el camino estaba feo y los traían arriando por la costa de la vía y tuvieron que quedarse ahí más o menos por el campo de Triángulo, allá, de noche. Y una pavada bárbara venía. Y pasó un tren de carga esa noche, y con la luz y el ruido le hizo un desparramo de pavos que a los 2 días andaban juntando pavos para ir. Sí. Y así se luchaba y trabajaba, y qué va a hacer, había que ir temprano porque para agarrarlo cuando se levantara, antes que le dieran de comer. Porque si no, después ya pesaban mal. Y había que ir con el camión, y yo sabía salir con Álvarez, le íbamos a ayudar. Y pasábamos una vuelta allá para la Margarita, para aquel campo. Había pantanos y en el arroyo no se podía pasar. Y entonces estaba muy resbaloso. Pero caían en unas heladas muy fuertes que quedaba duro. Entonces íbamos temprano para entrar allá, para poder pasar al otro lado y sacar los pavos en el camión antes que se deshiela la helada, se derritiera la helada, y así había que luchar. Todo eso, sí. Don Antonio, ahora está muy actualizada la vigencia de las inundaciones. ¿Usted se acuerda de alguna inundación así como la del 85 o como la que estamos soportando? Sí, el 14 hubo tal vez más, veo mucho, porque de acá a otoño no se podía ir, estaba todo bajo de agua, del paso obligado, todas esas calles venían llenas de agua, todo, pero no, como no había autos, no se sentía tanto. Y después los campos estaban todos parejos, no había calles, las calles estaban todas hechas, pero no había zanja como ahora. Entonces el agua se desparramaba más, todo eso. Pero pasaba más o menos por donde pasa ahora el agua. Sí, en parte sí, algo se ha cambiado, algunos han cambiado el curso, porque había algunos canalcitos que se hicieron canales más o menos, y después se han tapado con la sequía y lo han desviado, se han tapado, que ese es el problema que tenemos, que acá a Guanguelén no venía el agua. Había agua sí porque brotaba de abajo ya cuando subía mucho, pero las calles acá alrededor, todo, había lagunas, ahí como se en los Sanzó había una laguna y pasaba el agua para acá por el Cun, la Buenaga ahí, y ahora eso se borró y claro, ahí, entonces revienta para acá, todo eso. Usted vio construir porque no hace tanto tiempo, el canal que pasa ahí prácticamente por el campo de usted, el famoso canal Ameguino. Ah, sí. Ese yo porque en ese tiempo tenía camiones, yo le hacía la mudanza primero cuando venían los ingenieros que tomaron el nivel. Después cuando ellos tenían que cambiar de una donde tenían el campamento, lo cambiaba para otro lado y de ahí hasta allá, hasta cerca de Suárez, le hice 2 o 3 cambios. Con la grúa esa hicieron todo eso, alambraron, hicieron todo eso. Sí. Don Antonio,
¿Dónde hizo el servicio militar? Yo en Puerto Belgrano, fui en el 1925 a principios, claro, acá del 4 ahí, y enseguida ahí me pasaron a un buque que se llama Garibaldi, acorazado Garibaldi. Bueno, y ahí, desde ahí fuimos a Buenos Aires, a Puerto Nuevo. Ahí, en Puerto Nuevo, eso era en febrero de 1926, cuando vino Franco, en el navío que paró ahí en Puerto Nuevo. Entonces ese día nos dieron licencia, yo me vine para acá por unos 8 días, una semana así, y a la vuelta cuando fui a presentarme allá, estaba en el buque ese Garibaldi, me pasaron al crucero Buenos Aires, porque como era de la clase anterior, sacaron los de la clase nueva, y embarcamos todos de la clase vieja en el crucero Buenos Aires, un crucero liviano, pero a carbón había que... Y ahí fuimos de vuelta a llevarlo a Franco. Iba Franco, Ruiz de Alda, un militar, un alférez de la Marina, alférez Durán, y el mecánico Rada. Los 4 iban en el buque, bueno. Y ahí salimos, tardamos más o menos 17 días. Pasamos por las Islas Canarias, después de ahí fuimos derecho a Huelva. Palos y Huelva, porque ahí es como un río, no sé qué, porque yo había de un lado de Huelva y de otro lado era Palos, el puerto de Palos donde salió. Y eso está cerca de Andalucía. Bueno, ahí subió el rey Alfonso, primo de Rivera, que era el que mandaba en ese tiempo, estaba el rey, y entramos ¿cómo es? Hasta por el río Guadalquivir, entraba ahí en Santa Cruz, Santa Cruz de Tenerife también son de las islas, también estuvimos. Cuéntenos de esta fotografía, don Antonio. Bueno, esta es un avión que anda arriba del acorazado Moreno, o Rivadavia, eran gemelos, los más grandes que había. Bueno, y este es en el puerto, ya entrando por el río, lo habían canalizado para que entraran buques de más calado. Entonces el Buenos Aires fue el primer buque que entró. Este se llama el Puente Alfonso XIII. Cuando está acá, ¿no? Este es el puente de arriba, que acá iba el rey, la plana mayor del buque, todo esto. ¿Y ustedes tuvieron la oportunidad de hablar con Franco y se les contaban un poco la aventura que habían vivido ellos? No, eso no, el mecánico sí, porque yo me tocaba de máquinas abajo, sí. Y de noche siempre quedaba uno de guardia o así. Y cuando iba en navegación, él iba de noche, no dormía de contento, qué sé yo, y se recorría todo, ¿no? Nosotros con los oficiales y eso no conversábamos. ¿No? Entonces, si ese radar sí conversaba ahí, porque ese ya era otra categoría. Sí, contento porque le iban a regalar un auto nuevo, qué sé yo. Bueno, el único que hablaba con nosotros. Sí, síganos contando sobre esa foto, ¿no? Sí, y bueno, y después, ahí en Sevilla estuvimos 9 días. Y entonces estábamos ahí en el puerto, ahí cerca están de Sevilla, no sé, la Torre del Oro y eso, la Giralda que se ve en los informativos, se sabe ver a veces. Bueno, pero de ahí íbamos, los marineros salían, nos daban franco a todo, pero había que quedarse de guardia. ¿Estos qué son? ¿Algunos amigos? Amigos, sí, este es un amigo de Rojas. Y este es don Antonio, ¿no? Sí, sí. Don Antonio cuando haciendo el servicio militar en la Marina. Sí. ¿Esta fotografía qué recuerdo tiene, don Antonio? Y esta es hecha en Sevilla, en la Plaza Catalina de la Reina. Y acá los chicos no sé qué sacaron con otro amigo, González, que era de Saavedra. También González era este. González también. Sí. Y así ¿Esta foto, don Antonio? Y esta la sacamos en Puerto Nuevo, que estamos haciendo ejercicios ahí, a veces de
rema y de remo, y por ahí dice, vamos a sacar una foto, y bueno, estábamos de imaginaria, con la ropa de fajina y eso. Y entonces este muchacho era Alberto Malvicini de Puan, un chacarero era, muy buen amigo. Y esto prácticamente es en alta mar. Sí, esto es otro, desde Moreno, Rivadavia, de los mismos estos, sí, alta mar cuando van, sí. Así que prácticamente usted, cuando ya tenía 20 años, había viajado 2 veces a Europa, que es una razón realmente... Sí, ya pasé 4 veces el charco, como dicen. Claro. Bueno, pues después vamos a seguir conversando sobre estos temas tan interesantes, don Antonio. Bueno, y realmente yo le decía que había hechos para destacar, para señalar en este bloque que acabamos de ver. Y realmente el anticipo sirve como testimonio porque don Antonio, fíjense que teniendo 20 años ya había ido 2 veces a Europa, o había, como quien dice, concretado 2 aspiraciones, que hablar del año 1925 para que un joven de 20 años vaya prácticamente en un lapso de 20 años 2 veces es algo llamativo. Por otra parte, hay otro hecho también importante de señalar, que es lo que ahora va a venir, los hábitos, las costumbres, son realmente rescatadas con la memoria, con la prodigiosa memoria de don Antonio, en hechos, por ejemplo, como lo vamos ahora a ver a través de este nuevo espacio de Volver a Vivir. Yo vine del servicio militar y el 26, sí, a fin del 26, y el 27, estuve acá un año que en el campo, bueno, y nos casamos en 1928, el 10 de octubre. ¿Ya andaba de novio cuando se fue al servicio militar? No, cuando vine recién me... Bueno. Sí, así que... Y bueno, de acá fuimos un año a Cascada, allá que pusimos un mercadito, qué sé yo, y qué... Y el 30, que era cuando no la miseria más grande que hubo, tuvimos que volver porque si no, los poquitos pesos que llevamos, hicimos una casita y qué sé yo. Bueno, después acá tenemos que venir a trabajar de peón, porque allá no había nada así, cada vez menos, y desapareció el pueblo ya. Así que luchando después con camiones. Cuéntenos los camiones, ¿qué recorrido hacían, don Antonio? Y acá el cereal íbamos a Bahía Blanca a buscar nafta en tambores. Sí. ¿Qué tiempo tardaban? ¿Cómo salían? ¿Cuándo llegaban? Cuéntenos. Y a veces acá salíamos a las 4 de la mañana y llegamos de noche porque no había caminos. ¿Cómo hacían en las cuestas, eso, como en la vitícola? ¿Cómo se la arreglaban con los camiones? Sí, pasaba ahí, había una cuesta que quedaba al lado de Torque, por ahí más acá, ¿cómo es la estación más acá? Sí, por la parte de San Martín, de la colonia San Martín, por ahí. Sí, bueno. más acá, bueno, sí, pasando Saavedra. entre Saavedra y Dufour. Ahí había una subida que a veces yo tenía un Chevrolet 28 viejo, y solo, a veces con un acopladito de 2 ruedas. Veníamos ahí por allá, se quería parar y le ponía una tosca para que no se volviera para atrás, y así pasábamos luchando, pero de la vitícola a Bahía hay 4 leguas, y tardábamos mediodía casi para ir. Había que dar vuelta a la derecha, no había nada de asfalto. No había nada de asfalto. Había un bajo, era como un cañadón. Cuando llovía se cortaba todo y había que ir en primera, en segunda y todo eso. Para llegar a Bahía tardamos 4 horas de ahí en esas 4 leguas. Así, todo el día para ir y otro día para cargar allá y después venir otro día, y cuando no llovía, porque si llovía por Torque, ahí se hacían pantanos, a veces dejábamos el camión en la calle, nos íbamos de a pie, de mojado a una fondita ahí en Torque, y así, o quedábamos en Pigüey, tomábamos el tren, nos veníamos acá, porque hasta los 3 días que no se secaba, otras veces lo dejamos en Bahía y nos veníamos si llovía mucho. Una miseria única, porque eso se trabajaba porque no había otra cosa que hacer. Así. Después, bueno, luchando hasta que compré un camión mejor, un Dodge,
en 1936. Entonces ya como un acopladito ya traía 20 tambores. Ya, claro. Sí. En principio, ¿cuántos tambores llevaban? 11 tambores, nos pagaban 5 pesos cada tambor, 55 pesos. Así que había que ir justo y volver para que le quedaran a uno tal vez 5 pesos. Y no había otra cosa para de la semana, ¿sí? Llama la atención cuántos surtidores había en Huanguelén en el año 30, ¿no? Y había, porque casi todos los comercios tenían surtidores, le ponían, como San Román tenía, Guido, desde el Arco, sí, todo, de Cordero, y todo eso tenían surtidores, sí. Y las agencias en Huanguelén, cuéntenos, siempre qué coches se vendían, y el Ford, acá la agencia Ford vino Loglio y Duca, acá donde es ahora el Banco del Sur. Bueno, ahí estuvo mucho tiempo, y Loglio y Duca, estaba Gaido y Mutilva de encargados acá, que estuvieron hasta hace poco, sí. Y la Chevrolet la tenía Cordero, allá en aquella casa que está Rusia ahora, y después acá donde está Cruz San Martín, Atlético, Huanguelén, y se vendía Chevrolet. Y después hubo también otro Lazo, también tuvo almacena donde está la cooperativa vieja, ahí donde está ahora el autoservicio, y ese vendía el Ruby, Duran, y Pablo Herrero, que tenía también negocio, vendía el S, y como era otro coche más, no me acuerdo ahora cómo se sí, el Nash, el Radby, todos eran los coches. Sí, bueno, otro coche, bueno, pero de esos coches así que ya fueron desapareciendo, sí. Quedó el Ford y Chevrolet, se puede decir. ¿Y para viajar en coche a Buenos Aires se viajaba algunas veces? No, de acá no. Prácticamente. Ya, no, nunca, de acá es difícil. Ahí de Suárez sabían ir allá, pero acá, con ese Forte, una vuelta fueron a Bariloche, de acá. Don Miguel Arumbe, Luis de la Fuente, sí. No, Hipólito de la Fuente, Hipólito. Fueron a Bariloche en un Forte. Sí, y creo que iban 4. Sí, otro, no me acuerdo cómo se llama, un gordo que también trabajaba ahí. Se fueron con el Forte cruzando todo, y bueno, volvieron. Nuevo era el Fortísimo. Sí. ¿Y cuánto tardaban un trayecto a esa? No sé, a ver cuántos días tardaban para ir, porque iban despacio, quedaban a dormir en la calle. Así. ¿Y esto es el que hizo el famoso recorrido desde Arroyo Corto a Nueva York? ¿Lo conoció? Sí, esto es el sí, porque después vino acá también, claro. Era de estos uno que se casó con la de Rojo, uno de esos Stuessel, sí, parientes de estos claro. Que estaban acá últimamente. Sí. Sí. Eso ya fueran en un Chevrolet 28, me parece que era. Sí. Y la mayoría en el campo, acá, ¿cómo se movilizaban? Obviamente tenían mucho los charreros, sí, los sulky, pero no era común los coches, ¿no? No, poco, y había gente que tenía coche, en casa había coche, otros tenían antes, pero tenían sulky y dejaban el coche en el galpón y venían a hacer las cosas en el sulky, un apuro así, se iban con coche, a Suárez iban con el coche. Ya cada vez fue más. Está más evolucionando. ¿Y quién les enseñaba a manejar? Nadie, así, el mismo que le vendía el coche, le explicaba un poco y algunos eran más duros, otros sí, aprendían a los golpes, se puede decir, y ese Forte era medio fácil, nada más que costaba mucho hacerlo arrancar a veces, no estaba bien porque no tenían acumulador ni nada, tenían un magneto que se le daba manija. Cuéntenos un poco de las lagunas nuestras. Dicen que en muchas épocas se secaban las lagunas, ¿es cierto, sí, don Antonio? Sí, acá ya en el campo de Vilda había 2 lagunas grandes que el 14 estaban llenas, después se secaron. Y acá en el campo nuestro, donde está Risueño, había una lagunita chica, también se secó, cuando llovía mucho volvía. Ahora para este lado yo no anduve nunca. Para la laguna Alsina y eso que decían. No, eso estaban con agua también, no, siempre. Siempre con agua. Porque esa se secó una vuelta con el 42, me parece.
Antonio, usted estuvo en la primera comisión de autonomía. Después de esta pausa vamos a conversar qué pasó en esa famosa feria. Usted nos va a contar, pero vamos primero a una pausa y después nos cuenta. Sí, y en este bloque rescatamos, yo decía, algo muy importante. ¿Qué es el arraigo? Es un poco quedar prendido, quedar pegado a algo que es el leitmotiv, es la tierra. Fíjense que nos relata en el primer bloque que el padre, él es un poco así, en estado un poco de aventura, podemos decir, porque con 8 hijos y con su esposa regresa, como quien dice, a una nueva propuesta de vida, a Europa, a España, y después nuevamente regresa a su lugar adoptivo, a la Argentina, a su región. Don Antonio también, cuando se casa, va a Cascada y después vuelve otra vez a Huanguelén. Y a través de los usos, de los modismos, de los hábitos con que nos va relatando todo esto que conforma, ¿por qué no decirlo?, un sacrificio a la manera de apostar a Huanguelén. También surge dentro de esas propuestas, de ese sacrificio, de esa visión de futuro, una industria que es como la que auspicia nuestro volver a vivir. En este último bloque, que es un poco el epílogo de Volver a Vivir, de este nuevo capítulo, realmente hay una reflexión que pareciera abarcar todo lo que significa el pensamiento, la identidad del huanguelenense. Realmente es para observar el tema que vamos a abordar en este bloque. Bueno, cuéntenos, don Antonio, la famosa esa feria, ¿dónde fue y cómo fue? Fue lo de la feria de Arnau, que entonces vino el intendente de Guaminí, que era Arias, y como que era el partido de Guaminí, le correspondía cobrar los impuestos ahí, de la hacienda que entraba y todo. Ahí entonces se subió al banco y dijo, bueno, que si no, se suspendía la feria si no se pagaba, no sé qué. Entonces trataron iban a arreglar y pagar los impuestos a Guaminí. No había otro, de acuerdo a la ley, le correspondía a Guaminí. Y después, a raíz de eso, entre la discusión de Guaminí y Coronel Suárez, se origina la primera comisión de autonomía. ¿Quién la formaba, don Antonio? Usted fue integrante de esa comisión. Claro, yo a mí me pusieron de presidente, pero así. No me acuerdo muy bien. Ahí arriba del camión estábamos ahí todos. Bueno, ahí estaba Dupuy, Fernandito Larumbe, Rojo Arias, que era el jefe de estación, Cileroni, estaba yo, por ejemplo, y después había algunos más ahí que no recuerdo bien. Luis Echeverri, que era el secretario. Juan Gajan también entraba en la comisión para salir a buscar datos. Todo eso. Don Antonio, ¿qué nombre le querían poner al partido? Eva Perón. Todavía dijo Juan Gajan, es un poco caro, pero no importa. Y bueno, pero era en ese tiempo el asunto estaba en poner el nombre de Perón o de Eva Perón, Eva o cualquier cosa, tenía mucho poder. Para eso lo hacíamos, porque yo mismo la idea o cualquiera era que esto tiene que ser huanguelense. ¿Y qué pasó con esa comisión? Fue quedando ahí, había que salir a buscar información. Contribuciones, informaciones. No sé si José Risueño también tenía y aportamos todos un poco de plata ahí para los gastos, hubo gastos.
que al último quedó ahí y el tesorero, no sé si era Rocco Arias, ¿no? O Luis Echeverri, no me acuerdo. Después, si eso no andaba, había que ceder esa plata, destinarla al hospital o alguna cosa. Y presentar un balance. Yo le decía, bueno, hay que presentar un balance y entregamos todo. ¿Y qué le decían en Coronel Suárez, don Antonio? No, de Suárez nada, no. ¿No había objeción, no había resistencia? No, de Suárez no, porque en ese tiempo no. Acá todavía se mandó telegramas, dijeron que para ayudar un poco, todo el que quisiera o que pudiera poner un telegrama a Perón directamente, pidiendo la autonomía. Y así se pusieron no sé qué cantidad de telegramas, y el correo lo despacharía, creo yo. Don Antonio, ¿y cuál sería el espacio que más o menos ustedes pretendían en esa época? ¿Cuántas hectáreas pedían? Yo no me acuerdo ahora de las hectáreas esas, pero estaba acá agarrado como se pasman, hasta la laguna, iba a llegar hasta Arboleda, me parece. Sí. Eran unas cuantas hectáreas, entonces, sí, Juan Guilén. Pero ahora, antes de eso, en el tiempo que yo no me acuerdo bien, Lucuira era todavía más joven, él tenía un mapa que se hizo otro proyecto acá, y un mapa más chico y andaba por ahí, sí, anteriormente a eso, también por la autonomía. Claro, que era más o menos la del Banco Nación, la cobertura geográfica del Banco Nación. Al último nosotros calculábamos más o menos eso, no sé ahora cuántas hectáreas y eso, porque aunque en aquel tiempo sacamos los cálculos, pero yo no me acuerdo más. Claro, lógico, don Antonio. Don Antonio, ¿y cómo era la política en esa época? Cuéntenos, los famosos comités, ¿cierto que iban con revólver? ¿Cómo era todo eso? La famosa lucha de los conservadores, los radicales. Eso siempre era como el perro y los gatos, sí. Cuando había elecciones acá, ocupaban un auto de alquiler, unos para traer gente, llevar, bueno, a lo mejor iban y le echaban tachuelas, o le hacían todas las churías que podían, o le robaban las libretas, cuando los conservadores y los radicales, cuando iban a votar, y le decían, bueno, la libreta, bueno, Macanudo, ya votaste, mandate mudar, y no dijera nada porque estaba en la policía, y callate la boca y andá, y así. O acá pasó también que dejaban las urnas ahí en la delegación e iban a comer. Después ya había uno encargado de ir a cambiar las urnas, llenarlas. Todas esas porquerías que se hacen la política rastrera, que siempre, antes existió y ahora no sé, pero antes era descaradamente. Y después agarraban a lo mejor un hombre de bien, porque era contrario a política, le hacían achurías a tomar poder. Acá no tanto, pero como se en Arroyo Corto, Higüey, esos Chaparra, había un caudillo Chaparra, que los hermanos, gente muy buena que tienen que hacer negocios, pero hacía todo, y andaba un doctor de Higüey, que tal Besones se llamaba, hasta le ultrajaban a la mujer y así, cosas así. Después de cuando fue de diputado a La Plata, Chaparra, fue el otro, Besones, y en el mismo ministerio, no sé ahí a dónde, le pegó un tiro y lo mató a Chaparra. Sí. Don Antonio, en Juan Guilén existieron los famosos prostíbulos que existían en el país. Sí. ¿Dónde estaban ubicados? Estaba allá pasando la vía, atrás de la estación, allá había una casa material grande, y enfrente de la calle por medio había un bolichito, y ahí era el prostíbulo. ¿Y había muchas mujeres? ¿Cuántos trabajaban? Ya no sé, pero había varias, a veces habría 7 u 8, a veces menos, y según, sí. Y ahora, Santos tenía un archivo donde estaban lo he visto acá, que estaban todas las mujeres ahí, las pupilas, todas las fotografías. Y no sé a dónde iba, a Pepe Álvarez también sabía andar con ella. Bueno, así que era un poco, fue la historia, un poco las radiografías. Había tiros, ahí había muerte cuando mataron a un agente González, un pobre diablo. Ese es La Rosa, un tipo matón. El famoso La Rosa de toda la zona. Entraba ahí, qué sé yo,
Y esa vuelta, y otras veces se tiroteaban entre los mismos ellos. Que se hacía baile también Sí, ahí. bailaban ahí, chupaban, y yo era chicuelo todavía, así que no me dejaban ir por ahí. Bueno. Sí, pero sí, y enfrente al boliche, y esa vuelta cuando iba a entrar La Rosa, no, entonces ese González, el virico ese pobre, era bastante viejo, ya lo disparate, che, que lo conocía, no, que y no, y claro, el otro que le metió, vale, lo mató ahí, ese pobre viejo. Sí. Don Antonio, la verdad que podríamos seguir conversando. Usted tiene muchos argumentos, es para hacer 3 programas con usted. Sí. Pero vamos, me gustaría terminar con alguna reflexión, don Antonio. De esta experiencia, ¿qué espera del futuro de Wangelén? Cuéntenos un poquito. Yo, ¿qué Wangelén, desea? creo que esto tiene un porvenir muy bueno, porque acá la gente es buena, trabajadora, en general, las tierras son muy buenas, y la gente se ve que la gente del campo viene a poblar acá, a comprar, a hacer sus casas para vivir acá, un pueblo tranquilo. Que este va a ser un pueblo, pero muy bueno, va a ser con el tiempo, esto va a ser una... fin. ¿Qué nos falta, don Antonio? Y ahora la autonomía es lo que nos está faltando, porque es una traba que hay ahí. La autonomía es una cosa que algunos dicen que va a ser peor, que no va a ser peor, y si es peor va a ser nuestro. No va a haber esta traba. Ahora, si la policía de Guaminí o de lo que sea, no sé, sigue sacar guías para traer la feria, hay que sacar guías. El Deró también hay que sacar guías para traer la feria. Y todo, estamos entre 4 partidos. Y ahí en la punta, y todo es una cosa que si viene un asunto, roban una vaca, en Deró yo no puedo ir acá a la policía, pero ellos tienen que venir de Deró a revisar. Y así, no pueden intervenir la policía de acá en los otros partidos. Y hasta todo eso son trabas que hay. Acá la autonomía es una cosa que se necesita para que esto pegue el golpe que tiene que pegar. Porque la gente no se va a quedar y va a ayudar, todo, aunque le cueste más que ahora, pero por lo menos si nos cuesta tendremos un camino, seremos los dueños de hacer la cosa y los responsables de lo que falte. Eso es. La autonomía es lo que más se necesita acá. Y gente que trabaje bien, el que se ponga a trabajar, que sea competente, y el que no sea competente, que se le haría a un lado y deje a los que sean competentes. Y vigilar a todo el mundo, que nadie se aproveche de nadie. Eso es lo que hay que hacer. Qué lindo. Con honradez, pueblo chico, pero que sea honrado y que vaya para adelante. Y va a ir solo para adelante. Gracias, don Antonio. Muy bueno. Qué reflexión, qué síntesis para volver a vivir, ¿no? Nos dice algo muy importante, don Antonio. ¿Qué es lo que nos falta? Claro, quizás no pueda coincidir con don Antonio, ¿no? Yo pienso que en alguna medida don Antonio es un poco el perfil de Wangelén, es un poco la identidad de Wangelén. Fíjense que don Antonio nació prácticamente en los umbrales de 1900, es de 1904, ya en 1913 habitaba Wangelén y en el año 1992 sigue pensando igual que en el año 1913, lo que le falta a Wangelén para poder tener su mayor desarrollo. Pero al margen de esta reflexión, de esta sugerencia, yo diría, de este testimonio tan importante que nos deja don Antonio, pienso que ha conformado una verdadera familia, que ha ayudado al desarrollo de nuestra población y ha participado, ha sido protagonista de los hechos más importantes, de los hechos más salientes de Wangelén, como lo captaban nuestras cámaras a través de estas imágenes, de estas fotografías. Como se lo decía el otro día a uno de sus nietos, don Antonio hasta un poco fue el playboy del año 1920, 25, cuando solo con 20 años ya 2 veces había viajado a Europa, conoció Europa, conoció Argentina, pero recaló en Wangelén.
gusta y quiere a Guanguelén. Incluso ha conformado esa amplia familia, yo diría un poco el pluralismo de nuestro país, el pluralismo de Guanguelén, donde, como mi directo amigo Ricardo me decía, fíjate que mi abuelo es peronista, mi padre es socialista, yo soy radical. Y esto es un poco el Guanguelén de hoy, la identidad donde conformamos todas las ideas, incluso en una misma familia como en una misma comunidad. Pero fíjense cuál fue el mensaje. Todos apuntamos a lo mismo, a la autonomía y, en este caso, un poco volver a vivir en el recuerdo lo que necesita Guanguelén. Será hasta nuestro próximo capítulo del día sábado. Gracias.